en el que Roberto Paules, nuestro consultor especialista en legislación ambiental, seguridad industrial y seguridad y salud de los trabajadores, pues nos va a explicar estas principales novedades que han surgido a lo largo del año pasado y a lo largo de este año 2023, aunque llevamos poquito. La verdad que han salido muchas novedades en legislación ambiental y un poco atendiendo a vuestras necesidades y a lo que nos estabais demandando, pues hemos decidido lanzar este webinar para poder explicarlo mejor. Nosotros somos Qualitas, una empresa consultora que está dentro del grupo Integra, ¿vale? Dentro de Integra, aunque seguro que muchos de vosotros ya nos conocéis, pues tenemos distintas líneas de negocio y en concreto, pues la marca Qualitas está englobada en la línea de negocio estrategia. Nos dedicamos a consultoría en sistemas de gestión, medio ambiente, seguridad industrial, seguridad de salud de los trabajadores y demás, y excelencia empresarial. Además de eso, tenemos otras líneas de negocio, como puede ser la línea de talento, la línea de tecnología, experiencia digital, IoT, data, inteligencia artificial y soluciones de negocio comercializadas, como puede ser, por ejemplo, SAGE. No me quiero entretener más y vamos directamente a lo que vamos a ver en este webinar. ¿Vale? ¿Qué puntos vamos a ver? Bueno, pues como veis aquí, vamos a focalizarnos en 5 aspectos fundamentales. Como digo, a petición de nuestros clientes, de lo que nos estabais demandando a la finalización de los distintos webinars, pues parece que los temas de interés eran en concreto relacionados con la nueva ley sobre el impuesto al plástico y nuevo Real Decreto de envases, nuevas responsabilidades en materia de residuos, ahora hay también de nuevas leyes que han salido en este tema, productos eléctricos y electrónicos y sus residuos, ya hablaremos un poquito de normativa ROS y tratamiento de todo lo que son residuos eléctricos y electrónicos, novedades legales en materia de aguas y legionela y luego, como no, el tema de moda que está candente y que continuamente estamos hablando de ello, el tema de transición energética y descarbonización, ¿vale? Como siempre tendremos un momentito de preguntas, los últimos 5 minutos, para cualquier pregunta que queráis lanzar más específica de problemáticas de vuestra empresa y pues Roberto las contestará. Por supuesto, si no da tiempo, nos quedaremos con esas preguntas y las responderemos a posteriori. Y bueno, y sin más dilación, pues empezamos directamente con el webinar y vamos con el primer punto, el nuevo Real Decreto de envases y embalajes. Bueno, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues como comentaba Bea, ha sido un año bastante intenso, están siendo unos años bastante intensos en tema de normativa ambiental. Luego veremos un poquito al final del webinar el porqué y el de dónde nos viene esto. Y una de las cosas que más dudas están generando y que más comentarios estamos, solicitudes de ayuda, de asistencia estamos recibiendo es este tema por el que hemos empezado, es el del impuesto al plástico y los reales de envases. Curiosamente, o no sé si por casualidad o no, son dos normativas que salieron publicadas con muy poquitos días de diferencia. El tema de impuesto al plástico fue el 28 de diciembre y poquitos días después, a principios de enero, salió el tema del nuevo Real Decreto de envases. Lo cual, pues bueno, ha generado bastante confusión, ¿no? Es uno de los puntos que nos gustaría poder aclararos en este webinar. Al final, como nos dice aquí, son dos enfoques distintos frente a un mismo problema ambiental. Es un problema que viene ya de lejos, ¿vale? Y ha habido normativa publicada desde el año 97 para el tema de prevenir la generación de residuos de envases, que como os digo es un problema ambiental de primer orden en la Unión Europea. Entonces, pues bueno, nos han coincidido en el tiempo estas dos nuevas normas. Por un lado, el impuesto al plástico, que nos viene ya de la ley de 7 de 2022 de residuos, que salió en junio del año pasado y que ya preveía este impuesto. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, que como os digo, el 28 de diciembre salió publicada la orden donde ya se regula y se pone en marcha el impuesto, que os explicaré. Y a su vez, pues bueno, el Real Decreto viene a sustituir a la antigua ley de envases y residuos de envases, la 1197 y su Real Decreto de desarrollo. ¿Vale? Al final, ahora lo iremos comentando, es prácticamente una ampliación del mismo, ¿no? Una ampliación del alcance y algunos enfoques nuevos. Respecto al impuesto al plástico, pues bueno, me gustaría recalcar en primer lugar que se trata de un impuesto, ¿vale? Porque esto es una duda que os suele surgir bastante. Y bueno, pues esto tengo que hablar con calidad ambiental, con mi comunidad autónoma.
Es un impuesto y esto se gestiona a través de agencia tributaria. ¿Y qué es lo que nos grava este impuesto? ¿Vale? La puesta en el mercado de envases plásticos de un solo uso, ¿vale? No reciclados. Esto luego lo comentaremos. Como os decía, estaba previsto ya en la Ley de Residuos del 7 de 2022, es decir, desde junio del año pasado, pero bueno, la puesta en marcha pues ha sido un poco súbita. Pues lo que salió en lo que ha generado pues, todas esta serie de dudas, ¿no? Salió en la orden el 28 de diciembre y a partir del 1 de 2023 ya se ha puesto en marcha todo el mecanismo para comenzar a hacer tributar por este impuesto. Como pone aquí, es una medida disuasoria, ¿vale? Que es un enfoque un poquito distinto del que plantea el Real Decreto de Envases. En este caso, pues bueno, lo que se pretende es incrementar el coste para todos, ¿no? Para todo el sistema de los plásticos de un solo uso, con la idea, pues eso, de disuadir de su uso y que las empresas y la sociedad en general, pues comencemos a buscar alternativas a estos envases plásticos que son un problema ambiental de primero. Aquí tenéis un poquito lo que es la definición del plástico de un solo uso, pero bueno, es bastante, desde el punto de vista de lo que es la ley, bueno, pues bastante fácil de interpretar. En cualquier caso, ¿qué es lo importante respecto al tema del nuevo impuesto? Se marcan, como dice aquí, 4 hechos imponibles. ¿Vale? Pensad, lo recalco, que hablamos de un impuesto y que gestionamos a través de agencia tributaria. El hecho imponible en sí mismo es la puesta en el mercado de envases plásticos de un solo uso. Y tema importante, tanto llenos como vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que lo que se está grabando es por un lado al fabricante. ¿Vale? Si nosotros somos fabricantes de envases plásticos, nosotros vamos a tener que ir liquidando este impuesto. En este caso, pues bueno, se nos obliga, tal y como marca la orden, a llevar un libro de registro, ¿vale? Con lo que estamos fabricando de plástico y a realizar una serie de liquidaciones mensuales o trimestrales en paralelo al IVA. Parte del contenido de la orden que se publicó en diciembre pues fue el modelo de Hacienda, el modelo de registro, etcétera, ¿vale? Este modelo de libro de registro. ¿Qué más se está grabando? Como os digo, se ha puesto en el mercado. La importación, ¿vale? Si nosotros estamos trayendo, yo os digo, envases llenos o vacíos, estamos trayendo productos que nos vienen envueltos en plástico o envases plásticos para envasar luego posteriormente nuestro producto, se lo estamos trayendo de fuera de la Unión Europea, en el momento de introducirlos en la Unión Europea, en ese pago cuando presentemos el DUA, el documento único aduanero, junto con el resto de tasas, junto con el resto de posibles aranceles que tengamos que abonar en aduana, se nos va a requerir el pago de este impuesto, de estos 0,45 céntimos por kilo de plástico. Luego, otro de los hechos que se graban con el impuesto es la adquisición intracomunitaria. Recordad lo que comentábamos ahora. Se trata de gravar la puesta en el mercado español. Entonces, si nosotros estamos comprando productos de fuera de otros países de la Unión Europea, ¿no? De fuera de España, aquí también vamos a tener que liquidar el impuesto. Y en este caso no es como en aduanas, que es automático. Aquí vamos a tener que darnos de alta en el registro correspondiente de Hacienda, comenzar a llevar un libro de registro, ¿vale? Con esas entradas, con esas compras que hacemos de la Unión Europea, declarando nuestros kilos de plástico adquirido y liquidar mensualmente o trimestralmente con el IVA, pues mediante el modelo 592, que es el que nos propone la orden para hacer esta liquidación del impuesto. Y el cuarto hecho imponible que se grava es la tenencia irregular. Es decir, tened en cuenta pues, que hablamos de un impuesto igual que en cualquier otro impuesto, pues bueno, en caso de que no hayamos declarado, si ya se prevé en la normativa, pues bueno, que sean liquidaciones extraordinarias. Pensar, pues, bueno, cualquier otro impuesto que estemos pagando similar, ¿no? Como o parecido, como podría ser lo que es la declaración del IVA, pues ese mismo mecanismo que va a ser la agencia tributaria, el mismo mecanismo, el mismo régimen sancionador que con cualquier otro impuesto. Como os comentaba, pues bueno, el impuesto sí, es plástico de un solo uso no reciclado, ¿vale? Sí que hay determinadas exenciones que básicamente pues, las podemos consultar en la normativa, como son los usos sanitarios destinados a medicamentos, destinados a uso agrario y poquito más, ¿vale? Y sí que también hay otra exención en el caso de que nosotros seamos adquirente intercomunitario, es decir, compremos productos, compremos envases
de otros países de la Unión Europea en cantidades inferiores a 5 kilos al mes, que realmente es muy poquita cantidad, ahí estaríamos también exentos del pago del impuesto. En cualquier caso, bueno, es una norma que aplica prácticamente casi se podría decir, en el 100% al 98% de las empresas, ¿vale? Esto por un lado. En contraposición tenemos un poco el nuevo Real Decreto de Envases, ¿vale? Pensad hasta ahora lo que estábamos comentando de los envases plásticos, del impuesto al plástico, hablamos de envases plásticos de un solo uso, mientras que en el Real Decreto de Envases no debemos confundirnos, nos aplica a cualquier tipo de envases. ¿Y qué nos marca este nuevo Real Decreto? Resumido de forma muy breve. Pues bueno, nos marca una serie de aspectos a cumplir tanto tanto desde el punto de vista de los envases como de los residuos de envases. Como os adelantaba antes, pues bueno, no deja de ser una ampliación o una mejora de la ley de envases que se planteó en el 97. Resumido en estos 5 puntos principales, pues bueno, tendríamos por un lado, nos está marcando unos objetivos de reducción y valorización con distintos horizontes, 2025, 2030, 2035, en los que se pretende trasladar toda la normativa europea de porcentaje de reducción de envases puestos en el mercado y porcentaje de envases reciclados o valorizados aplicable a España, ¿vale? En este caso, pues bueno, son unos objetivos generales marcados para el país que ya tenemos que ir pensando que al final, de momento, no nos están exigiendo, no son de aplicación directa a las empresas, pero que por aquí van a venir los tiros en los próximos años. Si pretendemos que el 50% de los envases se valoricen en 2030, tengamos en cuenta ya en todo este modelo de economía circular que pretenden implementar estas normas, que tarde o temprano, de aquí a poquitos años, pues bueno, van a aplicar unos objetivos directos de reducción, ¿vale? Luego, pues bueno, otras medidas ya más concretas, pues, que se introducen en la ley, pues como el fomento de la venta a granel de alimentos, ¿vale? En función del tipo o peso del producto y de las características del comercio minorista, va a haber una obligación de ofrecer determinados productos a granel, ¿vale? Por ejemplo, esto lo habréis oído porque es un más popular, digamos, ha aparecido en el telediarios y demás, pues bueno, toda esta implementación del prohibir envasar frutas y verduras con plástico por debajo de kilo y medio, etcétera, pues bueno, es un poquito todas estas obligaciones que se están poniendo en marcha ahora para dirigidas a comercio minorista. Igualmente, pues bueno, todo lo que sean envases reutilizables, pues también hay otra serie de medidas, algunas ya de obligado cumplimiento a partir de 2024, pues que los establecimientos de hostelería y restauración tengan en su oferta bebidas en envases reutilizables, u otras, pues como es el ofrecer agua de grifo gratuita, etcétera, que estén ya en implantación y se prevé que se continuar en esta línea, ¿vale? Y hay directivas de la Unión Europea un poco con la idea de para 2030 eliminar determinados productos de plástico, ¿vale? No reutilizable, y es un poco lo que se va a ir trasladando poco a poco a nuestra normativa. También, pues bueno, importante, con un horizonte 2025, pues como dice, habrá una promoción del reciclado y sobre todo del marcado, ¿vale? Los envases a partir de 2025, ya está previsto en la normativa, tienen que llevar un marcado obligatorio en línea con este último punto, la responsabilidad ampliada del productor, y en línea de información al consumidor y a los usuarios, ¿vale? A las empresas sobre las características del envase, ¿vale? Aspectos como reciclabilidad, el contenido en materiales reciclados ya está regulado y nos han dado este pequeño plazo de 2 años para que todo el sistema se ponga en marcha y a partir de 2025 bueno, los envases vengan acompañados de una información de obligado cumplimiento en el propio mercado, en el propio envase. Y el punto más importante y el que nos afecta a todas las empresas es el concepto que se ha ampliado, como os decía, una ampliación del alcance de la responsabilidad ampliada del productor. Esto ahora lo profundizaremos, pero bueno, básicamente es el gran cambio que ha introducido la norma con el Real Decreto, con la ley anterior. Esta responsabilidad ampliada del productor se aplicaba a los envases domésticos, lo que denominan domésticos. Por entendernos, pues son aquellos que van al línea del supermercado, ¿no? Al que se van a consumir en los hogares. Y ahora, con esta nueva norma, se ha ampliado este alcance y toda esta responsabilidad ampliada del productor, que ahora explicaremos, nos va a aplicar tanto a los envases comerciales como industriales.
que antiguamente estaban exentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad amplia del productor? Pues un poco es lo que marcamos aquí como objetivo. Es decir, que todo envase, es decir, que nosotros como productores de un producto envasado, o que va en un envase, en el momento de su puesta en el mercado nos hagamos responsables de garantizar su reciclaje y su recuperación cuando proceda. Es decir, que todo envase puesto en el mercado tenga ya pagado de antemano y gestionado o con la posibilidad de ser gestionado de antemano esa recuperación, esa valorización, ese reciclaje. ¿Vale? Es un poquito como os pongo ahí, pues bueno, al final nos dan como 3 opciones, digamos, para cumplir con este Real Decreto, que van en línea con nuestros objetivos de economía circular que nos están marcando desde Europa y desde el Gobierno de España. Por un lado, pues se pretende fomentar y legalizar, por así decirlo, o normalizar sistemas de depósitos de devolución y retorno, que sería un poco pues el clásico sistema antiguo de devolución de los cascos de botellas, etcétera, en el que el consumidor, pues bueno, se le paga, se le grava con un coste el envase y en el momento que lo retorna al proveedor, pues se le abona ese importe, ¿vale? Entonces, así evitamos la generación de un residuo, estamos reutilizando, ¿vale? Y luego las otras dos alternativas pues son los sistemas individuales o los sistemas colectivos de gestión. Un poquito como que lo conoceremos todos más o menos, sería como pongo ahí el modelo de Coinbase. Es decir, nosotros al final estas obligaciones que tenemos de poder recuperar, gestionar el reciclado del envase, normalmente van a ser muy difíciles, las podemos asumir por nosotros mismos. Entonces iríamos a un modelo colectivo, pues lo que es el sistema Coinbase. Nosotros vamos a pagar a través de una asociación, de un scrap que se denomina, vamos a pagar una cuota por cada envase que pongamos en el mercado, de tal manera que lo que estamos pagando con esa cuota es el reciclado el futuro reciclado, la futura recuperación o valorización de ese envase. Y este sería un poco el sistema. Igual que ahora, hoy por hoy, pues tenemos esos contenedores amarillos en la calle para recuperar los envases. Lo que se prevé es que de aquí al año que viene, a finales de 2024-2025, así el sistema funcionando, en las industrias, en los comercios, haya esos contenedores de los sistemas de gestión donde se puedan recuperar los envases. Insisto aquí, me gusta insistir en esto nos aplica a todo tipo de envases, ¿eh? Hablamos de plástico, madera, textil, aluminio, hierro, cualquier tipo de metal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que no solo estamos hablando de plástico. En algunos casos, como os comentaba, normalmente va a ser bastante difícil el que nosotros podamos asumir esa gestión del envase por nosotros mismos. Sí que es verdad que también la ley nos da esa posibilidad de hacer sistemas individuales, que es más aplicable en aquellos casos donde tenemos un limitado número de clientes y el envase es fácilmente recuperable, de que seamos nosotros los que constituyamos nuestro propio sistema, ¿vale? Que luego habrá que legalizar, presentar en el ministerio, en comunidad autónoma, para que nos lo autoricen, pero nosotros asumimos pues lo que es la recuperación, la logística inversa de esos residuos de envases y su posterior gestión, ¿vale? Y autorizado. Y la tercera herramienta que se prevé en la ley, o la tercera pata fundamental de la ley en este concepto de responsabilidad amplia del productor, es las herramientas de comunicación de datos, es declaraciones anuales. Yo supongo que muchos de vosotros, si ponéis ese producto envasado en el mercado, pues ya estáis acostumbrados a hacer estas famosas declaraciones anuales de tipo de Coinbase. Pues ahora un poco lo que se ha ampliado es el alcance de esto. Es decir, no solo vamos a declarar los envases domésticos, sino a declarar los envases comerciales e industriales. Estas declaraciones pues, se pueden hacer a nivel individual, directamente con el ministerio, o si nos suscribimos a algún scrap, algún sistema colectivo, a través del sistema colectivo. Ahí es donde estaremos comunicando a la autoridad, al ministerio, qué cantidad de envases estamos poniendo, estamos declarando, y es lo que nos marcará también el coste de lo que tendremos que pagar o aportar al sistema colectivo para poder costear ese reciclaje, esa recuperación. ¿Qué horizonte tenemos en esto? Pues como os digo, esto salió hace muy poquito, se ha puesto en marcha a partir de enero y aquí os queremos destacar un poquito los hitos más importantes, ¿no? Los más que nos explican de forma más general a todos.
En primer lugar, hasta finales de marzo se preveía la inscripción, o se solicitaba la inscripción al registro de productores, el registro industrial de productores del Ministerio, ¿vale? A todas las empresas que hasta ahora no se había aplicado este tema, y a partir de ahora, por generar envases comerciales industriales, sí que se aplica. La pregunta que hacéis frecuentemente es si bueno, se nos ha pasado el plazo y no nos hemos inscrito. Nuestra recomendación es siempre inscribir cuanto antes posible, pensar que se prevén sanciones en la ley y que, en la línea que lo que hablábamos antes de liquidaciones extraordinarias, cuanto más tiempo dejemos pasar, pues peor será desde el punto de vista de la empresa. Y luego, pues bueno, las declaraciones anuales de envases van a realizar a través de una nueva herramienta del Ministerio. Se ha marcado como 2 hitos, ¿no? En el caso, para los que no la tenéis que hacer hasta ahora, se hará hasta julio para hacerla del 2021 y hasta octubre para hacerla del 2022. Y luego, pues bueno, de aquí a finales de año se exigirá ya la adhesión a la escala con la constitución del sistema individual, que es otro de los hitos fundamentales. Con la idea, como decíamos, pues de que en 2024, en junio de 2024, ya todo este sistema, todo esto que hablamos de contenedores y demás en cada uno de las industrias y de los comercios, esté ya en pleno funcionamiento. Respecto a las nuevas responsabilidades en materia de residuos, como sabéis, pues se publicó la Ley 2007-2022, muy orientada a la economía circular, ¿vale? Desde el punto de vista de residuos. Y aquí, pues bueno, es una ampliación o también una mejora de la ley anterior, y que nos trae una serie de novedades. Algunas no son novedades como tales, pero bueno, sí en su aplicación. En cualquier lugar, de cualquier modo, pues bueno, contempla la realización de pruebas de minimización en el caso de que seamos productores de residuos peligrosos, es decir, que nosotros produzcamos más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos. Y un punto muy importante, novedoso, es el tema de la obligación de presentar memorias anuales en el caso de ser pequeños productores de residuos peligrosos. Esto, pues bueno, se tiene de plazo hasta el 31 de marzo y es un canal que se ha habilitado ya en prácticamente en la totalidad de las comunidades autónomas, y tiene que hacerse a través de la comunidad autónoma, salvo en 2 casos, uno es Aragón y otro es País Vasco, donde pues hoy por hoy pues todavía no Roberto, se no sé dispone. si, Roberto, perdona, que no me oíes, no sé si me ha ido la conexión a mí, pero yo te he dejado de escuchar este ratillo. Si me os pueden decir los asistentes, por favor, si nos han dejado de escuchar, ha sido creo el último minutillo o menos. A ver si alguien a través del chat nos puede decir si se ha oído todo. Vale, nos dice una asistente que ha escuchado. Vale, pues ha sido problema de mi conexión, disculpad. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, es una de las grandes novedades es que tenemos que empezar a presentar estas memorias, ¿vale? Estas memorias, como dice ahí, pues se basan en el archivo cronológico, ¿vale? Entonces, tenemos que llevar tanto, y esto también es otra de las novedades importantes, llevar un archivo cronológico, es decir, nuestro archivo en el Excel, lo que nos proponga cada comunidad autónoma, donde tenemos que ir registrando cada retirada, cada entrega de residuos, ¿vale? Tanto peligrosos como, y esto también es novedoso, en el caso de que tengamos buscamos más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, también deberíamos llevar ese archivo. Y luego, pues bueno, aparte de esto, también la ley preveía otras medidas orientadas a la prevención, ¿vale? Todas estas que comentábamos en el Real Decreto de Envases, que es un punto, pues, la extensión de lo que ya se preveía en la ley, pues bueno, la disponibilidad de agua potable envasada, de forma gratuita, el fomento de usos de recipientes reutilizables, ¿vale? Y luego, pues bueno, la prohibición no destrucción, que esto todavía está un poco en fase de legislación, la prohibición de destruir o eliminar determinados excedentes. Eso es muy enfocado a acción alimentaria. Más novedades que nos trae la ley, pues bueno, ya lo hemos comentado, el impuesto al plástico de un solo uso, que ya se preveía, y luego un impuesto sobre depósito en vertedero. Vale, esto ya existía en tasas de vertedero antiguamente, pero bueno, es un poco otra medida disuasoria. Al final lo que nos está marcando es si usted quiere seguir eliminando residuos en vez de darle esa salida circular, esa economía circular, le va a salir más caro, ¿no? Y respecto a producción y gestión de residuos, pues bueno, sí que se ha ampliado un poco la responsabilidad del productor, ¿vale? En el sentido de que antiguamente nosotros entrábamos el residuo a nuestro gestor y un poco ya quedábamos exentos de cualquier responsabilidad.
Ahora, pues bueno, sí que se pide una mayor trazabilidad. Esto todavía está también un poco en desarrollo. Ya se han previsto, como dice la norma, que los gestores finales, ¿vale? Esa destrucción, esa valorización final, nos deben entregar documentación que así lo acredite. Y bueno, todo esto todavía está un poquito en desarrollo en función de todas las herramientas informáticas de cada comunidad autónoma. También se ha matizado un poco el tema de quién es el productor del residuo, ¿vale? Sobre todo pues, orientado mucho a las plataformas de comercio electrónico, que antes quedaban un poco en el limbo, y se prevé pues, bueno, la suscripción de finanzas, seguros, garantías financieras, un poco en la línea de la ley anterior. Respecto a esto, pues bueno, también se publicó un nuevo Real Decreto de garantías financieras en materias de residuos, donde ya sabéis, pues bueno, si sois pequeños productores, gestores, etcétera, tenéis que suscribir una garantía financiera mediante aval, mediante seguro de responsabilidad civil. Y aquí lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que bueno, la ley ya marcaba un plazo de 8 años desde su publicación, es decir, hasta 2030, para que se revisen las garantías ya fijadas. Entonces, es un buen momento para atacar y meternos en esta dinámica de economía circular, porque llegado el momento, al final, pues bueno, va a haber una revisión de esas garantías financieras y si nosotros hemos reducido nuestra generación de residuos, no hemos mejorado la valorización, va a ser un punto importante para reducir esos costes, ¿no? de cara a ese. En materia de RAEs y ROS, pues bueno, no sé si conocéis un poco esta normativa. Muy resumidamente, el ROS es una normativa europea, una directiva que se ha transpuesto a la normativa de cada país y lo que hace es limitar la presencia de 6 sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Mientras que la normativa RAES pues, es un poco esa que veíamos de la responsabilidad ampliada del productor aplicada a productos eléctricos y electrónicos. Es el mismo concepto del scrap, de la recuperación, de ser los responsables de la puesta en el mercado de esos aparatos, también los responsables de pagar ese reciclado. Es ese mismo concepto aplicado a los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué novedades hay en 2022 o 2023 en este sentido? Pues bueno, con la publicación del Real Decreto 993/2022, lo que se ha previsto y lo que se ha trasladado desde las nuevas directivas de la Unión Europea, en la que hay un control efectivo en la importación de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Vale? Antes, bueno, ahora lo veremos. Antes, digamos, sí que se exigía que los productos debían cumplir esta normativa, pero no había un control efectivo. Llegar a aduanas y pasar sin ser controlados. Y en ese sentido, además, hay que tener en cuenta, pues como dice ahí, pues, toda la actualización que ha habido y que sigue habiendo según va avanzando la tecnología, de las exenciones. No todos los aparatos eléctricos y electrónicos tienen que cumplir las exenciones, las limitaciones generales que se marcan, ¿vale? Determinados equipos, pues sobre todo los de uso sanitario, de uso profesional, pueden estar exentos de cumplir esas exenciones. Y en ese sentido, pues bueno, tanto en 2022 como en 2023 se ha ido actualizando esta lista. Es importante. ¿Qué hablamos de control efectivo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de control efectivo en la frontera? ¿Vale? Desde enero de 2023, en concreto desde el día 16, para pasar un aparato eléctrico electrónico de fuera de la Unión Europea a la Unión Europea se tiene una serie de documentación. En primer lugar, una notificación se prepara una solicitud previa, una declaración de cumplimiento, típica declaración de marcado CE, y esto es importante, ya se prevé en la ley la petición de documentación técnica que soporte la declaración, es decir, todos los ensayos o pruebas UNE que acrediten que el producto realmente está exento de estos productos o está con cantidades por debajo de los límites. Y muy importante también, esto también estamos viendo problemas en las empresas, no se va a poder, para poder importar estos aparatos, te piden tu número de inscripción como productor de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Vale? Y porque hablamos del tema de los envases, tenemos que inscribirnos en el ministerio para aparatos eléctricos y electrónicos. Si somos productores, tenemos que estar inscritos. Y en este caso, si no estamos inscritos, nos van a paralizar el envío en frontera. Esto está ocurriendo ya. Respecto a aguas y legionela, pues bueno, también se han publicado 2 reales decretos importantes. En el caso del agua de consumo humano, se ha actualizado toda la normativa
Y como os dije ahí, pues bueno, lo que se ha pretendido a la norma nueva es aplicar un enfoque basado en riesgos. Como dice ahí, pues bueno, los dos primeros puntos serían aplicables más a lo que es la administración y a los gestores de las instalaciones de abastecimiento, mientras que se define una figura nueva que es importante por las implicaciones que tiene, que son los edificios prioritarios. Luego también otro cambio, ahora lo veremos. Otro cambio importante también es en las empresas alimentarias, sí que todos los planes de control de agua que antes se referían al Real Decreto antiguo, al 920, perdón, ahora se va a aplicar siguiendo los principios de la PPCC, lo cual pues, más lógica en el caso de la industria alimentar. Como os decía, pues bueno, novedades importantes en este Real Decreto nos van a aplicar para lo que son edificios prioritarios. Si nosotros, que son estos que se definen aquí, tendríamos, pues bueno, edificios como donde hay una alta ocupación y una alta tasa de permanencia, ¿no? Hospitales, clínicas, residencias, hoteles, etcétera, ¿vale? En estos casos lo que se enfoca es un plan sanitario del agua. Muy en línea ese análisis de la PPCC, al final es realizar un análisis de riesgos y establecer un plan de control de la calidad de las aguas en el interior de esos edificios, de las aguas de consumo humano. Como dice ahí, pues bueno, el plazo que tenemos para esto, pues todo tiene que estar antes del 2 de julio de 2024. Todos estos edificios deben tener el plan sanitario del agua implantado y en marcha. En cuanto a Legionela, pues bueno, sí que ha habido también otros cambios importantes. Este Real Decreto también salió el año pasado, pero bueno, nos tenemos hasta final de año para adaptarnos, ¿vale? Hasta final de 2023. De las novedades a destacar, pues bueno, cambiar un poquito la definición de las instalaciones y se introducen dos elementos importantes, ¿vale? El plan de control, ¿vale? Y el plan sanitario, ¿vale? Que es de carácter voluntario. Son dos herramientas, el plan de control, porque os hagáis una idea, los que conocéis la normativa, es similar al plan de mantenimiento químico sanitario hasta ahora, pero bueno, un poquito más específico, mientras que el plan sanitario es también un enfoque basado en riesgos. El plan sanitario de momento no es obligatorio, solo es recomendable para determinado tipo de instalaciones, también pues un poco en línea de lo que serían los servicios prioritarios, aunque con otro concepto. Aquí hablan sobre todo pues de usuarios vulnerables, centros sanitarios, centros sociosanitarios, centros penitenciarios, ¿vale? Donde tenemos que tener ese plan, donde se nos recomienda. A día de hoy se nos recomienda. A futuros, pues bueno, la idea es que, y irá la normativa por allí, la idea es que sea obligatorio. En cualquier caso, pues bueno, es algo que tenemos que ya ir tratando con nuestros servicios de desinfección a lo largo de este año para intentar, a la hora de que entre en vigor la normativa, que será enero del año que viene, tenerlo ya todo planteado y todo actualizado. También importante, pues bueno, se ha regulado. Otro de los cambios importantes es el tema de formación. Entonces, no solo se va a controlar o a exigir formación a los aplicadores, como hasta ahora, sino esas pequeñas, y se ha regularizado, que está un poco en el limbo, esas pequeñas actuaciones que se hacen pues, de control de temperaturas, control de grifos, que suele hacer el personal propio de la empresa, también se va a pedir una formación, entre comillas, reglada, ¿no? O homologada. Y luego, pues bueno, no vamos a entrar a detalles, pero sí que también pues, han cambiado un poquito la dinámica o las exigencias mínimas de control. Sobre todo importante, por defecto, y esto es el cambio más relevante, por lo menos para mí más relevante, generalmente se suele hacer un tratamiento y un control anual. Ahora, pues, digamos que la generalidad va a ser que sea trimestral. Esto ya dependiendo un poquito en función del edificio. Y nada, por finalizar, hablamos un poquito de las tendencias y un poco de dónde nos viene todo esto. Todas estas normativas que hemos visto de economía circular, todos estos controles del ROS, etcétera, todo esto forma parte de toda la política europea que viene del Pacto Verde. ¿Vale? En 2019, en diciembre, la Unión Europea presentó el Pacto Verde y, como dice, pues bueno, es un conjunto de medidas, os prevé un conjunto de medidas para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Un poco por dónde van a ir los tiros en estos años, pues bueno, la legislación, pues como dice, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con ese objetivo de reducir al 55% en 2030,
fomentar el uso de energías renovables, promocionar la energía circular, no sea la economía circular, proteger la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas, impulsar la movilidad sostenible y la descarbonización. Es decir, todo esto se va a traducir en una serie de normativas que son las que nos van a ir marcando un poco el paso. Pues yo os decía un poco el origen del título de este webinar, que era de reto a la oportunidad. Todo esto es algo que se está poniendo en marcha. Yo os digo, salió en diciembre de 2019, con todo el COVID ha estado muy paralizado y ya veis que en 22-23 es cuando se está empezando a mover. Esto es un tren que se está poniendo en marcha ahora, que nos es interesante subirnos en este momento porque ahora el tren va despacio. No lo podemos perder de vista porque esto, un poco a modo de ejemplo, como lo que hablamos con el ROS, cada día va a haber más exigencia, cada día se va a acelerar más los requisitos legales y cuanto más tardemos en subirnos, más nos va a costar. ¿En qué podemos ayudar desde Qualitas? Nosotros, desde el punto de vista ambiental, tenemos dos servicios fundamentales, hay otros servicios más personalizados que os podamos prestar. Y uno es nuestro boletín mensual de novedades legales ambientales, donde os vamos pasando, publicando toda la normativa relevante sobre todo para la industria o para las organizaciones de forma mensual. Y luego, pues bueno, también es un servicio que cada día se está demandando más, pues son las auditorías de diagnóstico de cumplimiento, ¿vale? Legal ambiental, donde pues analizamos un poco el estado de la empresa en función de los procesos, productos, las características, instalaciones, etcétera, y ayudamos a trazar un plan de acción para dar cumplimiento a todas estas normativas como las que hemos ido viendo en esta. Y no me quiero enrollar más, que nos vamos a pasar de la hora. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, Roberto, hay varias preguntas. Nos hemos ido un poquillo de tiempo. Tenemos todas vuestras preguntas recogidas en el panel de GoToWebinar y Roberto os las contestará por email. Muchas gracias a todos. De verdad, se nos ha ido un poquillo de tiempo. Lo sentimos. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Bueno, seguimos dando respuesta a todas esas preguntas. Agradeceros mucho vuestra presencia, vuestra atención y vuestro interés, y esperamos que os haya sido interesante y que os hayamos podido resolver alguna cuestión, alguna duda en materia de medio ambiente. Muchas gracias. Quedamos a vuestra disposición.